Bien, Shalom familia, este es el pastor José Vargas de la congregación Yeshua Tamí. Estamos contentos, agradecidos al Padre Eterno por el honor que siempre nos concede de poder entrar a través de sus computadoras y poder traer una pequeña enseñanza de lo que vamos aprendiendo o lo que el Eterno, el Padre Hashem, nos va revelando en medio del estudio. Este precioso día tenemos a nuestra hermanita Brenda Rivera, que está con nosotros, y es un honor y un gozo de que ella hoy esté con nosotros para traernos, eh, apoyarnos en este tema que vamos a ir desarrollando en este tiempo que estemos haciendo este video. No antes sin invitarle para que usted se suscriba a nuestro canal de Besorato va en youtube.com y también en el canal de eh, el Ministerio Shalom de nuestra hermana Brenda. Más luego ella le dará información para que usted también sea parte de su suscripción en su canal, y también ella nos pueda hablar también del ministerio que el Eterno ha depositado sobre su vida. Así que estamos contentos y agradecidos al Padre Eterno. Recuerden que estamos en la congregación Yeshua Nertamí, nuestra pastora y la doctora Nereida Romero. Estamos en el 1314 de la East London Road, en la ciudad de Brandon, Florida. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, le hacemos la más cordial invitación para que usted se reúna con nosotros todos los sábados a la 1 de la tarde en nuestro servicio de Shabbat. Así que Brenda, shalom, bendiciones. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Amén, shalom, bendiciones. Gracias por esta oportunidad. Esperamos poder ser de gran ayuda al ministerio y que Hashem nos hable a través de este estudio. Así que muchas gracias, de verdad estoy bien agradecida por la confianza depositada en mí y gracias a la pastora y gracias a la congregación también. Brenda, hemos tenido un tiempo muy agradable, tanto en nuestras congregaciones, donde Hashem nos ha concedido, por medio de nuestra pastora, conocer más de las Escrituras. Eh, todos estos eventos proféticos, aún esta semana vamos a estar estudiando una porción eh, que tiene sus mensajes proféticos. Eh, Desde que tú has estado en la congregación, que has podido aprender que el Señor ha ido revelando en tu vida. Desde que he estado ahí, le he dado tantas gracias a Dios porque había hace mucho tiempo un anhelo en mi corazón de poder dar lo que por gracia se me ha dado y tener la oportunidad de estar en un lugar, ¿verdad? Que yo pueda ayudar a otros y pueda compartir lo que el Eterno ha hecho conmigo a través del ministerio. Y yo le doy muchas gracias a la pastora Nereida Romero por abrirme las puertas de la congregación. También muchas gracias a ti, a la pastora Sari, porque siempre desde que nos conocemos han estado ahí conmigo, creyendo en mí, creyendo en el potencial, ¿verdad? Y creyendo en los dones que Dios ha depositado en mí. Y pues este es el tiempo y desde que estoy en la congregación he podido ver la palabra de una manera diferente, he podido entender más las parashá, he podido tener tiempo para investigar, para, para leer, para estudiar, para nutrirme. He tenido tiempo y de verdad que ha sido de gran bendición y me siento muy bien y muy agradecida con el Eterno por este tiempo que me ha permitido estar ahí en Yeshua en el Tamí y esperamos que sea mucho tiempo más. Amén. Nos alegramos en el Padre Eterno que Hashem ha ido haciendo cosas maravillosas en tu vida. Desde que ha llegado a nuestra congregación, hemos visto el potencial que el Eterno ha depositado sobre tu vida, y todo lo que con el tiempo pues, ha ido adquiriendo. El Eterno ha despertado un hambre en tu vida de estudiar la Torá, y agradecemos al Padre Eterno por eso, porque verdaderamente se necesita en este tiempo esa hambre, esa sed
de día a día, nutrirse, no dejando como siempre el Rúa, el Espíritu Santo a un lado, porque como siempre la pastora nos ha enseñado de que el Espíritu Santo es algo importante en nuestras vidas, porque cuando Yeshua dijo, yo enviaré al Consolador, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia, y Amén. sabemos que las cosas que aprendemos es porque el Eterno ha depositado de su Rúa en nuestras vidas y nosotros, pues, por medio de su Rúa, de su Espíritu Santo, como muchos lo conocen, hemos ido aprendiendo eh, la palabra del Eterno, la Torá. Amén. Hoy vamos a estar hablando sobre la gran encomienda. Sé que tienes un PDF para compartir porque es Ujú. importante traer evidencia eh, sobre este mandato. Yo sé que muchos no prestan mucha atención a estos temas, porque sé que muchos ahora, pues, lo voy a decir así, al entrar en la Torah, pues hay dejado muchas cosas que siempre, tanto tú y yo, hemos aprendido en otro campamento, en el sistema religioso, para no mencionar ninguna denominación. Pero esto de la encomienda es algo importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a la palabra, que en esta semana, hoy vamos a estar usando el texto de Marcos capítulo 16 el verso 15 donde Yeshua, antes de partir al cielo, le da la encomienda a sus discípulos de ir por todo el mundo y proclamando el evangelio, dice, a toda criatura. Y sabemos, Brenda, que este es uno de los mandatos más significativos para los seguidores del Mashiach o para otros Jesús. Entonces, vemos que este es un mensaje de las buenas nuevas que trasciende fronteras, etnias, lenguas y cultura. Y sabemos que Yeshua les da este mandato a los discípulos después de su resurrección cuando él se les presenta a Yeshua, se les presenta después de su resurrección. Así es. Conforme a lo que estabas diciendo al principio, esto es un mandato que nuestro Mesías nos dejó. Eh, lamentablemente, eh, ¿verdad? Cuando entramos en la Torá y vamos estudiando y vamos conociendo, hay veces que por el estigma o por miedo a las etiquetas, dejamos de hacer cosas que aprendimos en el otro campamento y que estaban correctas. Entonces, mi experiencia y cuando se despertó esta hambre de poder estudiar sobre esta encomienda que Yeshua nos dejó, es porque yo leía el libro de los Hechos y yo decía, cada vez que yo leía y veía que los discípulos viajaban, iban a todas partes, pero el mensaje que ellos predicaban iba acompañado de señales, milagros y prodigios. Iba acompañado de liberación de personas endemoniadas, sanidades, eh, eh, o sea, era una manifestación del poder. Lo mismo que Yeshua les modeló en los evangelios y lo mismo que Yeshua les delegó. Y cuando yo leía esto, yo decía, ¿qué nos está pasando en este tiempo? ¿Dónde estamos dejando o dónde? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esto no lo estamos viendo en medio de nuestros círculos religiosos? Si cuando estábamos en el otro campamento se iba a orar por los enfermos y veíamos las sanidades. Las personas que venían atadas eran liberadas. No teníamos Torá,
pero estaban estas cosas. Entonces, ahora que tenemos Torá, dejamos de hacer esto. Y eso eran unas preguntas que siempre que yo leía el libro venían a mi mente. Hasta que un día el Eterno, esta fue mi experiencia con el Padre ministrando a mi interior. Yo haciéndole estas preguntas al Padre, el Padre me dijo, el problema es que cuando vienen a la Torá quieren parecerse a Judá, pero dejan a mi hijo de lado. Porque oramos, enseñamos y sabemos que nuestro Mesías, y se enseña en las parashá y se enseña de verdad de los escritos del primer siglo. Pero así me dijo el Espíritu. Quieren parecerse a Judá, quieren parecerse a los judíos, que no está mal, yo no estoy criticando, yo estoy hablando de mi experiencia. El Eterno contestando mis preguntas. Pero entonces no quieren parecerse a mi hijo. ¿Y quién fue el que dio la vida por nosotros? ¿Quién fue el que nos dio esa encomienda? Fue Él. Y de hecho, Él también lo decía, las cosas que hace el Padre, yo las hago. El apóstol Pablo también enseñaba y decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, si nosotros decimos ser seguidores del Mesías, ¿dónde están las señales y dónde está eso que el Mesías nos dejó? Porque el Mesías siguió siendo judío, el Mesías siguió guardando Shabbat, el Mesías siguió guardando la fiesta, el Mesías siguió eh, eh, haciendo lo que la Torá decía. El Mesías vino a modelarnos Torá, pero también vino a sanar, a libertar, a nutrirnos. Y ese mandato él lo dejó a sus discípulos. Y esa fue mi experiencia. Ahí, ahí yo lo pude comprender y entonces comencé a estudiar un poco más acerca de esta encomienda que el Eterno nos dejó. Y hoy pues se las quiero presentar. No sé si el pastor Vargas quiere añadir algo más antes de comenzar con la presentación. Sí, es muy bueno todo lo que tú estás hablando, porque si decimos que somos seguidores de la Torá, uno de los mandatos que Hashem nos ha dado a nosotros es ser luz en medio de las naciones. Israel fue escogido como pueblo de Dios para proyectar esa luz. Entonces, como personas que somos nosotros del pacto, tenemos una responsabilidad y una de ellas es de proclamar las buenas nuevas, el mensaje, dice como luz para las naciones, como lo dice Isaías capítulo 42 en el verso 6. Caché nos dice, ustedes van a ser luz a las naciones, están llamados para hacer lo que es la justicia, la equidad, proclamar el nombre de Hashem a las naciones. Porque hay una promesa que Dios le dio a Abraham y donde él le dijo, que su descendencia sería incontable como la arena del mar. Pero para que esa promesa se cumpla, tenemos que nosotros que tenemos al Mesías ir y como nos dice el verso que cogimos, que es de Marcos 16:15, es de ir por el mundo, proclamar este evangelio, las buenas nuevas de salvación, porque esto no es para nosotros. Fíjate que el Eterno fue claro cuando le entregó los mandamientos a Moisés. Él le dijo bien claro allí a Moisés, le dijo, yo no hago pacto con ustedes solamente, sino por los que han de venir después. O sea, estamos viendo que él está pensando en alguien más. Porque aunque sabemos que la salvación proviene de los judíos y la proclamación del evangelio comienza dentro del pueblo judío, o sea, del pueblo de Israel, pero de ahí siguió el evangelio expandiéndose a otras
a otras naciones, a otros pueblos, a otros países. Así que yo te voy a dejar a ti para que tú nos presentes la evidencia, lo que conseguiste, para así dar más información, más evidencia a los hermanos, que aquellos que vean que nosotros no estamos hablando algo que quizás como muchos dicen que nos las estamos sacando de la manga production, sino que estamos trayendo evidencia de acuerdo a cómo la Torá habla y nos dice la gran encomienda que nosotros tenemos. La pastora nos dice a nosotros que somos escogidos cada uno de nosotros con un rol, con una función y con un propósito. Y yo creo que este es el tiempo de nosotros poner en práctica lo que vamos aprendiendo y vamos adquiriendo el conocimiento y dejarle ver que Dios no solamente pensó en el pueblo de Israel, sino que Hashem pensó para otros pueblos y para otras naciones. Así que te voy a dejar Amén. para que tú nos presentes tu evidencia, para que así la audiencia pueda entender qué es lo que estamos hablando a través de este video. Así que, Amén. Como decía el pastor Vargas en Marcos 16:15, ¿verdad? Él estaba antes de ascender, le habla a sus discípulos y les dice que vayan por todo el mundo, que prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vemos aquí, ¿verdad? Que Él les está diciendo, y todas estas cosas que Él menciona aquí, Yeshua las hizo. Y estos versículos están bien conectados con Hechos 1:8. Y lo vamos a estudiar más a fondo más adelante. En Marcos podemos ver cómo Yeshua enseña con autoridad. Aquí voy a hacer una introducción para mostrarles todos los milagros y las señales que Yeshua hizo. Vemos como en Marcos, Yeshua enseña con autoridad, exorciza espíritus inmundos, sana a mucha gente, se levanta temprano en la mañana para orar y continuar con esa labor. Se involucra en una serie de controversias por asuntos como la autoridad para perdonar pecados, comer con recaudadores de impuestos y el ayuno y las leyes del día de reposo. También vemos cómo Yeshua continúa con su ministerio. Yeshua nombra a 12 de sus seguidores para que sean sus apóstoles, y las tensiones aumentan cuando su propia familia trata de refrenarlo y los fariseos lo acusan de usar el poder de Belcebú. Esto es una de las cosas también por las que hay veces cuando estamos acá en Torá, nos cohibimos o nos enseñan que el hacer esas cosas que se hace en el otro campamento, para no mencionar, ¿verdad? Es que nos vamos a aparecer y nos vamos a ver y nos van a etiquetar con ese nombre. A través de de todo el Nuevo Testamento y los evangelios, nosotros podemos ver que a Yeshua le pusieron etiqueta de todo, que hacía las cosas por Belcebú, y vemos las etiquetas y las cosas que los fariseos le decían a Yeshua. ¿Y eso detuvo a Yeshua? En ningún momento esas etiquetas. ¿Eso tú te crees que le preocupó a Yeshua decir, ay, me están comparando con Belcebú? No voy a hacer nada porque no quiero parecerme a Belcebú. Pero entonces acá nosotros, estas cosas Yeshua nos las encomienda, y por miedo a parecer del otro campamento, pues no las hacemos porque nos vemos muy así. Y entonces las etiquetas nos limitan. Para continuar, vemos cómo Yeshua cuenta una serie de parábolas, incluso la muy conocida parábola del sembrador. También vemos que Yeshua
Además de hacer milagros y prodigios, Yeshua estaba enseñando e instruyendo la Torá y la palabra. Luego hace 4 milagros, calma una tormenta en el mar, saca una legión de espíritus de un hombre y los lanza a una manada de cerdos. Sara, una mujer que ha tenido una hemorragia, sana, perdón, esto aquí es sana, eso me puso ese nombre ahí, pero es sana, sana a una mujer que ha tenido una hemorragia y resucita a la hija de Jairo. ¿Cuántas personas nosotros hemos visto resucitar? ¿Cuántas personas hemos visto en nuestro círculo social sanar? Son preguntas que usted debe de ir haciéndose. Yeshua enseña en su pueblo natal y en las aldeas vecinas. Luego Yeshua envía a sus discípulos en una misión y cuando ellos no están, vemos que Marcos comienza a dar, ¿verdad? Un reporte retrospectivo de cómo Herodes mató a Juan. Pero Yeshua continúa y vemos cómo alimenta milagrosamente a 5,000 personas y camina sobre el agua. Entonces, después de una controversia con los fariseos por la pureza ritual, lo acosa una mujer sirofenicia cuya fe sorprendente obtiene la curación de su hijo. Mira, una mujer que no era del pueblo, una mujer extranjera, tenía más fe que los mismos judíos que habían en medio de él. Y ella obtiene una curación, ¿verdad? Y obtiene la curación de su hijo. Yeshua amplía su ministerio al territorio gentil al pasar por toda la Decápolis, donde sana a un hombre sordo y alimenta a 4,000 personas. Vemos cómo Yeshua sigue enseñando en su pueblo natal y en las aldeas vecinas. Vemos constantemente en los evangelios que Yeshua estaba en constante movimiento. Yeshua no llegó a un lugar ni se instaló en una sinagoga y ahí se quedó a enseñar. Él estaba en constante movimiento. Luego Yeshua envía a sus discípulos en una misión cuando ellos no están. Marco da un reporte retrospectivo de cómo Herodes mató. Perdóname, esto lo estoy repitiendo. Ok. Yeshua sana a un ciego en Bethsaida y Yeshua instruye a los discípulos en cuanto a su pasión venidera y su significado para su vocación como discípulos. En este material están intercalados los relatos de la transfiguración de Yeshua, de la liberación de un chico poseído por un espíritu maligno y las anécdotas que dan enseñanza en cuanto a asuntos como la tolerancia, la fidelidad radical, el divorcio y las posesiones materiales. La sección concluye cuando Yeshua sana a otro ciego. Ahora, hágase estas preguntas. Esta introducción la quise traer porque quiero ir mostrándole las cosas que Yeshua hacía. Y si nosotros somos seguidores de Yeshua, estas son las cosas que nosotros también debemos hacer. ¿Qué estamos haciendo hoy en día con estas enseñanzas y ese mandato que Yeshua nos dejó? ¿Dónde dejamos estas enseñanzas? ¿Qué hemos hecho con este modelo? ¿Qué hemos hecho con estos dones? Porque yo estoy segura que en medio de nuestro círculo hay personas en los que Dios le ha dado dones de sanidad, dones de profecía, dones um, de espíritu, ay, se me fue la palabra ahora, y, y los diferentes dones que el Eterno nos ha dado de discernimiento de espíritu. Yo sé que hay personas en medio nuestro que Yeshua los ha dotado con dones, además de dones de enseñar. Pero entonces, ¿dónde estamos dejando estos dones encerrados? Porque hoy en día llegamos a la Torá y hoy en día todo el mundo quiere ser moré, todo el mundo quiere enseñar. Y eso está bien, yo no estoy criticando eso, yo sé que eso está bien, pero es que no todos somos llamados a enseñar. No todos hemos sido llamados a enseñar. Hemos sido cada uno llamado a tener parte en el cuerpo. El cuerpo del ser humano
No todos podemos ser ojos, porque si no el cuerpo no funciona. No todos podemos ser manos, porque si no el cuerpo no funciona. Entonces, todos tenemos diversidad de dones en medio de nuestras congregaciones para que estas cosas que el Mesías nos dejó sean manifiestas. En Marcos vemos en efecto muchos lectores observan que el bosquejo básico del Evangelio de Marcos se parece a los relatos breves del ministerio de Yeshua que vieron los predicadores como Pedro y Pablo en el libro de los Hechos. El final del Evangelio de Marcos también es característico, bastante impactante, por cierto. Es la mañana de la Pascua y hay un grupo de mujeres que ha llegado a la tumba para ungir el cuerpo del Mesías. Un joven, probablemente era un ángel, le dice a las mujeres que Yeshua ha resucitado y que ellas tienen que transmitir ese mensaje a sus discípulos. Mm, Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro, no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Buscando información sobre esto, hay un comentario del contexto cultural de la época que dice que el testimonio de una mujer se consideraba poco digno de confianza. Según Josefo, como la literatura rabínica decían esto. Dado este punto de vista, el hecho de que del judaísmo no esperaba la resurrección individual del Mesías no es sorprendente que los discípulos no le crean a María. Pero esto es un tema para abundar otro día y no es en el que quiero entrar hoy, pero me pareció interesante tocar esta parte. Y esto parece una forma rara para concluir un evangelio. Luego de esto, se dice entonces que el evangelio de Marcos llega a su conclusión en el versículo 8 del capítulo 16. Hay muchos escritos que dicen esto, que Marcos llegó hasta el versículo, ¿verdad? El capítulo 16, versículo 8. Estos versículos que nosotros leímos al principio, la tradición y el estilo del manuscrito sugieren que esos versículos probablemente hayan sido agregados temprano al Evangelio de Marcos, aunque algunos estudiosos han argumentado que pertenecen a Marcos. De todos modos, la mayor parte del contenido de estos versículos se encuentra en otras partes de los evangelios. Y aquí le puse los evangelios en los que parte de esto se encuentra. O sea que si fueron añadidos o no, sabemos que es una información que se puede verificar porque hay otros evangelios que relatan lo mismo. Sin embargo, todos los manuscritos griegos más antiguos del Evangelio de Marcos concluyen en el versículo 8 que nos deja con dos posibilidades. El final de Marcos se perdió en algún momento antes de que cualquiera de nuestros manuscritos más antiguos se produjera, o que Marcos deliberadamente terminó su evangelio de esa forma para lograr alguna clase de efecto retórico. Ambas teorías tienen sus defensores, pero hoy no nos vamos a enfocar en esas teorías. Pero me pareció interesante traerles, ¿verdad?, la información. Como les dije al principio, Marcos 16 se conecta con Hechos 1:8. En Hechos 1:8, cuando nosotros leemos el versículo, vemos que presenta un relato de la expansión de las buenas nuevas de la resurrección de Yeshua entre el pequeño grupo de sus seguidores en Jerusalén, hasta un movimiento que se extendió por todo el imperio romano. El trayecto narrativo se resume en las instrucciones iniciales que Yeshua resucitado imparte a sus discípulos, que sean sus testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y esta palabra testigo es bastante interesante y la vamos a estudiar con más profundidad en este estudio.
Pedro, la figura principal o central, pronuncia discursos, realiza curaciones y como punto culminante de esta sección bautiza al primer gentil converso, el centurión romano Cornelio. Hechos destaca el poder del Espíritu Santo para guiar y proteger a los discípulos, la resurrección como prueba central de la identidad del Mesías y la oferta de salvación para todas las personas. Otros temas como el martirio y el compartir las posesiones encuentran amplia aceptación en el pensamiento de los creyentes en Yeshua. Hechos pinta una congregación idealizada que se expande de manera ordenada y armoniosa, desde, desde Jerusalén a Roma y de judíos a gentiles, y que comprende personas que viven de acuerdo con un conjunto común de valores, como compartir las posesiones y observar un conjunto acordado de normas éticas como miembros del pueblo de Hashem. Vemos cómo el evangelio se va expandiendo. Hágase una pregunta. Si estos discípulos se hubieran quedado con esa enseñanza en Jerusalén, se hubieran quedado ahí y no hubiesen salido, aunque lo que los obligó a salir, ¿verdad? Fue la persecución. Pero si eso no hubiera sucedido, si ellos no hubieran podido salir de Jerusalén a expandir el reino y a expandir esta enseñanza, ¿dónde estuviéramos tú y yo hoy en día? Pregúntese eso. Un elemento importante que debemos de desatar en este libro de los Hechos es que los elementos judíos incluyen la figura histórica del rabino Gamaliel, instrucciones, las sinagogas y el templo. Ocupan un lugar destacado a lo largo de los Hechos. Hechos proporciona información importante sobre las instrucciones y costumbres judías de esa época. Nuestro Mesías siguió siendo judío, nuestros discípulos y los apóstoles siguieron siendo judíos, aunque se movieron a otras ciudades, pero eso no cambió. Ahora, con el poder del Espíritu que Yeshua les dejó y la encomienda que Yeshua les dejó. El templo de Jerusalén es el lugar de adoración y sacrificio e implica rituales de purificación. Hechos menciona otras costumbres judías, incluida la toma de votos, las festividades de Pesach, Shavuot, la circuncisión y con frecuencia retrata a la sinagoga como importantes instituciones comunales, describiendo a los judíos participando en las actividades de la sinagoga, tales como la lectura y la discusión de las escrituras del Shabbat. ¿Por qué estoy trayendo todo esto? Porque yo quiero que ustedes vean que ellos seguían guardando Torah, como usted y yo estamos guardando Torah hoy en día, pero entonces salieron a hacer lo que el Mesías les encomendó. También presenta a los gentiles, a menudo denominados temerosos de Dios, involucrados en actividades religiosas judías, como el eunuco etíope adorando en el templo y leyendo Isaías. Los gentiles que se encuentran con frecuencia en la sinagoga de la diáspora. Hechos incluye citas de varios libros de la Biblia, más comúnmente Salmos e Isaías. También Pablo, lo vamos a ver más adelante, no sé si lo vaya a tocar en este estudio, pero Pablo lo vemos más adelante también citando a Moisés y a los profetas. En todos los casos, Hechos presenta la traducción griega comúnmente utilizada por los judíos de habla griega, hoy conocida como la Septuaginta, y los personajes también describen lecturas de la Torá y los profetas. Hechos dejan claro que la escritura apropiadamente entendida predice quién es Yeshua y cómo la gente vendrá a responderle. Los judíos responden a estas enseñanzas de diferentes maneras. Algunos aceptan lo que predican los apóstoles y otros los rechazan. Lo mismo que hoy en día. Nada nuevo. El libro culmina con la feroz denuncia de Pablo de la incredulidad judía.
puntuada por una cita de Isaías que predice la intransigencia judía y justifica la apertura de las promesas de Dios a los gentiles. Lucas describe en el libro de los Hechos a los creyentes en Yeshua como poseedores de la comprensión adecuada de las Escrituras, obedientes a Dios y sirviendo como los verdaderos destinatarios de las promesas y bendiciones divinas. Los apóstoles fueron comisionados a llevar a cabo la obra de nuestro Mesías y no a empezar una nueva. O sea, ya nuestro Mesías había comenzado esa obra. Él simplemente los comisionó a que la continuaran. ¿Cómo envió? Como él dijo, como me envió el Padre, así también yo los envío. Con la misma calificación y la misma autoridad como el Padre había enviado a Yeshua, ahora él comisiona a sus seguidores. Así fue que él hizo una comisión muy real cuando sopló sobre ellos, no individualmente, sino como una asamblea y dijo, recibir el Espíritu Santo o el Ruach, porque a lo mejor si digo Espíritu Santo me van a etiquetar que está muy del campamento, pero el Ruach. Y de este modo manifestó, no en el sentido absoluto, puesto que el Espíritu Santo no había sido enviado todavía, sino como un eslabón de conexión con la autoridad concedida a los seguidores y como calificación para ella. Él los estaba ahí calificando. Vemos que el Espíritu Santo es la autoridad que poseen todos los creyentes en Yeshua. Esta autoridad era de poder espiritual, no externa. El llamado no era a reinar, sino a dar testimonio en favor del Mesías. La palabra poder significa dunamin y no era un poder del cual ellos estaban interesados, sino una organización política o necesario para erigir un imperio. Esto era lo que los judíos estaban esperando en ese momento. Ellos estaban esperando algo externo, ellos no estaban esperando esa autoridad y ese poder espiritual que era algo interno en ellos, sino ellos estaban esperando eso externo y lo que estaban esperando era una organización política y lo necesario para erigir un imperio, para liberarse, ¿verdad?, de la opresión de Roma. Pero vemos que era lo que traía Jesús era el poder para capacitarlos, para que fueran capaces, para que pudieran emprender la difusión del evangelio por el mundo. Esto era lo que traía Yeshua con el Espíritu Santo, con ese consolador que nos dejó. Ahora bien, en Hechos 1:8, como les mencioné anteriormente, vemos la palabra testigos. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. También esta palabra la podemos ver en Mateo 28:19, en Marcos 16:15 y en Lucas 24:47-48. Testigo es la palabra proveniente del griego que se dice que es martis, de donde proviene la palabra castellana a mártir. La etimología de esta palabra, que son las palabras martirio y mártir, vienen de las palabras griegas relacionadas con ser testigos. Mártir se deriva de la palabra griega que significa testigo, mártis. Testigo es aquel que puede informar sobre un suceso en lo que ha participado, sobre unas personas o unos hechos que ha conocido. Entonces es capaz de dar cuenta verbalmente de lo que sabe, por haberlo visto y oído.
El testimonio se basa, por tanto, en una experiencia ocular o auricular. O sea, el testimonio se basa porque yo tuve una experiencia en que vi y escuché. Pero vamos a seguir hablando más de esta palabra. Más que un hecho mental, es un hecho moral en el que testigo se declara en favor de alguien o contra alguien, comprometiendo así su palabra. De aquí se pasa al nivel del testimonio, que es cuando el testigo está dispuesto a defender su testimonio mediante su vida hasta llegar al sacrificio de la misma. Entonces, cuando esto ocurre, el testigo se convierte en un mártir en su sentido más elevado. Dígame si esto no describe a Pablo, a Pedro, a Jacobo, a Esteban, a todos los testigos. Pero ahora bien, una pregunta. Espero que mi hermanita Brenda esté por ahí. Se le frizó eh, el videíto. No estoy contra de la enseñanza porque yo estoy enseñando. No estoy hablando de eso. Yeshua, además de decirle que vayan a predicar en, en uno de los evangelios, ahora mismo no recuerdo la cita, pero usted la puede buscar porque eso está ahí. Dijo que ese mensaje que ellos iban a llevar iba a ser confirmado por señales y prodigios. Entonces yo me pregunto, ¿el mensaje que yo estoy enseñando o que usted está enseñando está siendo confirmado por milagros y prodigios? Porque ahora mismo aquí yo estoy enseñando a un grupo de creyentes, pero el mensaje que nosotros llevamos a los que no están a los que no son creyentes, ese mensaje que llevamos al que necesita, ese mensaje está siendo confirmado. Pregúntese eso. Pero quiero continuar con la palabra mártir porque yo quiero ver si usted se refleja o si esta definición que les estoy trayendo aquí de ser testigo, esto te identifica. En los escritos del primer siglo, los testigos o los apóstoles que vivieron con Yeshua le acompañaron en sus obras y enseñanzas. Yeshua mismo los escogió con este propósito. Lo vemos en Lucas 24:48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Son testigos ante el pueblo de la gloria de Yeshua y muy especialmente de todo lo referente a su resurrección, porque está el hecho esencial que autoriza todo lo que precede y todo lo que sigue. Ser testigo de Yeshua es mucho más que confesar y enseñar su mensaje ante los hombres. Esto va mucho más allá, hermanos. Yeshua es el rechazado por el mundo y avisa que quienes en el cumplimiento de esa misión van a dar testimonio de su mensaje encontrarán persecución, cárceles e incluso la muerte. Aquí no se trata, pues, de dar testimonio de la veracidad de ciertos hechos, sino de confirmarlos hasta con la propia vida. ¿Usted está dispuesto a dar su vida para confirmar este testimonio de Yeshua? Mire, mi hermano, yo sé que hoy yo meditaba sobre esto y le oraba al Padre, porque yo decía, Señor, nosotros, por lo menos yo, en este tiempo, yo no me puedo identificar de esa manera.
y le soy bien sincera, y estaba orando al Padre por eso, y le pedí al Padre que me diera ese espíritu para, porque van a venir, o sea, los tiempos que nos esperan, hermanos, no va a ser fácil. Y tenemos que estar firmes en la roca. Por eso es que Yeshua, y les traigo esto del testigo. O sea, los creyentes fueron testigos, fueron mártires. Es más, de ahora en adelante yo les exhorto que cada vez que usted vea la palabra testigo en la Biblia, táchela y póngale mártir, para que usted vaya internalizando y usted vaya viéndose reflejado ahí. Porque vienen unos tiempos en que vamos a ser probados. Y ahí verdaderamente vamos a saber si verdaderamente somos testigos de Yeshua, si verdaderamente vamos a que ese mensaje que Él nos dejó, si verdaderamente lo vamos a certificar y vamos a dar ese testimonio de que ese mensaje es verdad, aún con nuestra propia vida. Pero yo estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando y los que van a ver esta enseñanza no se ven como un mártir. Iba a decir algo, pero mejor me callo. ¿Qué significa ser testigo de Yeshua? El término griego hace referencia a un testigo judicial. En el Nuevo Testamento se usa, yo sé que no es Nuevo Testamento, son los escritos del primer siglo, pero posiblemente este video lo van a ver personas que no están familiarizados con estos términos y les vamos a hablar con los términos que posiblemente están familiarizados. Eso no me hace ni más ni menos creyente. En el Nuevo Testamento se usa en la doble acepción de testigos de un hecho y testigos de una verdad. En sentido general, el vocablo se aplica a todos los creyentes, convocados a ser testigos hasta lo último de la tierra. Pero en sentido estricto de mártir, se aplica únicamente a quienes dieron o dan la vida por la fe en Yeshua, sellando con su sangre la verdad de sus creencias. Estaremos preparados para nosotros sellar la verdad de las creencias en Yeshua con nuestra propia sangre. Este es el sentido que aparece en Hechos 22:20. En este preciso sentido, los apóstoles son llamados por Yeshua para ser testigos, mártires, con la ayuda del Espíritu Santo, de todos esos hechos y de su significado en la fe. Vosotros seréis mis testigos. Muchos de los cuales, perdonan, sellarán su testimonio con la sangre. En el sentido martirial, que implica derramamiento de sangre, Yeshua avisa que en el cumplimiento de su misión de proclamar las buenas nuevas, sus discípulos van a sufrir persecución, cárceles y la entrega suprema de la vida. Y lo vemos en los evangelios y lo vemos a través del libro de los Hechos y de los escritos, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. El camino de la salvación pasa por el sufrimiento y el derramamiento de sangre. Todos los seguidores de Yeshua son partícipes del mismo destino de rechazo y muerte como camino de gloria. Cuando media la muerte por causa del testimonio, ya no se trata de un simple testimonio de veracidad, de unos hechos o creencias, sino que ahora estos son confirmados personalmente con la vida del propio testigo. Cada apóstol que murió a manos de los enemigos confirmaron personalmente ese testimonio de Yeshua, lo confirmaron con su vida. Y fue tan así que el apóstol Pedro no quiso, dice, ¿verdad?, los escritos, que él murió en semejanza como el Mesías, pero él prefirió morir
al revés, con la cabeza hacia abajo, porque no se sentía digno de morir igual que su Mesías. Pero vemos cómo él confirmó y los demás apóstoles que murieron a mano de los enemigos confirmaron ese mensaje de que el Mesías trajo la salvación y todo lo que el Mesías vino a hacer, de que él era el Mesías. La sangre de los mártires es el sello del testimonio de Yeshua. Ese es el sello, mi hermano. Gracias a todo eso, hoy tenemos evangelio, hoy nosotros podemos recibir y recibimos ese ser tan maravilloso que puso su vida en rescate por nosotros. Y para concluir, la gran comisión yo la resumí. Simple, la gran comisión es el mártir de Yeshua. En Hechos 13, un testigo no testifica de sí mismo. Es el nombre, es el nombre de Yeshua el que tiene poder y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Somos simples instrumentos y un testigo apela a las obras de su defendido. Vamos a defender a esa persona con nuestra propia sangre. Vamos a defender el mensaje hasta con nuestra propia vida. En el Nuevo Testamento está repleto de los milagros, sanidades y obras realizadas por Yeshua. La época de los milagros no se ha acabado. Eso no ha caducado, eso no se ha acabado. Lo que el Señor ha hecho en nosotros es la mejor apología. O dígame si usted no es un milagro. Mire su vida antes de Yeshua, antes de venir a los caminos, y mire su vida ahora. Es un milagro. Mi vida es un milagro. Un testigo defiende con las escrituras. Usamos las escrituras. Y aquí me voy a parar un momentito. Usamos las escrituras. O sea, usamos las escrituras para defender el mensaje que hay en la escritura. No usamos la escritura para ver si yo sé más que el hermano que enseña, para entrar en discusión porque aquel cree en esto, el otro cree en esto, porque si el Shabbat se celebra así, porque si las fiestas son en tal fecha. Usamos la palabra para saber si el hermano está hablando bien de la salvación. Voy a usar la palabra para ver si la hermana está enseñando bien sobre la gran encomienda. Usamos la palabra, para eso no es la palabra, hermano. No es para estar en contienda con sus hermanos. Nosotros estamos viviendo en un tiempo donde hay tantas vidas allá afuera muriéndose, donde hay tantas vidas allá afuera quitándose la vida, donde hay tanta violencia, donde hay tanta necesidad y nosotros perdiendo tiempo discutiendo entre hermanos, porque aunque haya un moré que predique o enseñe algo que a usted no le gusta, como quiera es su hermano. Peleas entre hermanos para ver quién enseña mejor, quién enseña lo correcto, cuando ninguno de nosotros tenemos la verdad absoluta, perdemos ese tiempo en vez de estar buscando o enseñando al que verdaderamente necesita una palabra de sanidad y una palabra de liberación. Que cada semana tenemos una porción de la Torá y cada semana esa porción de la Torá, además de nosotros aprender más del contexto cultural, del contexto de la tierra, de aprender correctamente para poder interpretar bien la palabra, pero además de eso, cada parashá trae un mensaje para escudriñarnos nosotros y para que nosotros vayamos transformando nuestra vida.
Y como testigo, en vez de usar la escritura para estar peleando con mi hermano, vamos a usar la escritura para defender el mensaje que hay en la Torá, en los profetas, en el Tanaj, en el Nuevo Pacto, o los escritos del primer siglo, o en el Antiguo Testamento, o en el Nuevo Testamento. O sea, la Biblia no se defiende, se usa, pero vamos a usarla correctamente, hermano. Vamos a usarla para lo cual nos fue dada, para las vidas, para que el pueblo regrese a casa. La palabra escrita, leída y memorizada es la defensa del creyente. Testifique de Yeshua por medio de las escrituras. Un testigo no busca gloria humana. La gloria será para el Mesías. Pablo decía, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Aunque seamos pequeños aquí en la tierra, cuando estemos delante del Padre, seremos grandes. Un testigo necesita tener el amor de Dios. El mismo trae desprendimiento personal, produce preocupación espiritual por los perdidos, nos convierte en creyentes de templo y creyentes de mundo. Y hasta aquí mi presentación. El pastor Vargas. Sí, ponle stop al share. Ay, Dios mío. Ah, ya. Ok, ahí estamos. Muy buena la enseñanza, mi hermanita, y verdaderamente que hay cositas que a veces eh, se nos hace duro entender lo que verdaderamente el Señor quiere que nosotros hagamos y cumplamos. Como yo dije al principio, nosotros que somos personas de pacto, tenemos una gran encomienda, de ir y predicar este evangelio, no solamente eh, a los judíos, como dice la palabra, porque sabemos que ellos empezaron ahí adentro y después se movieron. Pero nosotros que estamos acá en la dispersión, que anhelamos ese momento de que pronto podamos ir allá a la tierra con nuestro Padre, Amén. pero también que podamos llevar de los nuestros, la familia, nuestros seres queridos, amigos, personas, porque la promesa que Dios le hizo a Abraham es una promesa que todavía hasta el día de hoy está vigente, que no se debe de pasar por alto. Hay quienes no se preocupan por esto, pero nosotros que a medida vamos entrando en la palabra, tenemos que entender que sobre nosotros pesa un rol, una función y un propósito, y que el Eterno espera que nosotros cumplamos con él. Y otra cosa tenemos que entender que si nosotros, Dios le hizo el llamado tanto a Pablo, a Pedro, a todos sus discípulos, pero él les dejó claro que iban a ser expulsados, iban a ser injuriados, calumniados, iban a ser a un puesto a la misma muerte. Y eso es algo que nosotros lo vemos, como tú dijiste en tu enseñanza, Pedro con la cabeza para abajo, otros que murieron, por ejemplo, Juan que murió en un aguardiente. eh, También existe la historia de un hermano que se llama Policarpio, que también murió calcinado. Pero aún así vemos que ellos
nunca renegaron del nombre del Señor, porque ellos entendieron y ellos supieron en su interior, en su ser, que al ellos predicar este evangelio, también sus vidas estarían expuestas a morir. Porque Yeshua dijo, no hay nadie que dé la vida por un amigo, pero él lo hizo. Sí. Y eso es algo Ah, que y lo más interesante, y yo te puedo asegurar a ti que cuando Yeshua les dijo a ellos, sean mis testigos, ellos conocían a profundidad eso de ser testigo, porque Yeshua se los modeló. Yo te puedo asegurar que cuando Yeshua les dijo, sean mis testigos, ellos sabían que iban a ser perseguidos, que iban a sufrir, que iban a pasar, que iban a morir por él. Y fíjate, algo que me llamó la atención de Pablo en Hechos 20, de el versículo 22 al 24, aquí en esta parte, es Pablo cuando se está despidiendo en Mileto, eh, para hacer un poco esto, se le había aparecido un profeta a Pablo y se encadenó las manos y los pies y le dijo, así le va a pasar al dueño de esto, porque fue con algo de Pablo, ¿verdad? Estoy parafraseando porque entonces Pablo sabía que cuando él llegara a Jerusalén, él iba a ser arrestado, porque el Espíritu se lo había dicho. De hecho, los hermanos que estaban con él en estas ciudades le persuadían y le decían, no vaya, no vaya. Entonces yo decía, a mí el Eterno me envía a alguien o me habla y me dice, no vayas a tal lado porque vas a ser encarcelada, vas a ser presa, vas a ser enjuiciada. Lo más seguro yo no voy, me quedo, me quedo. Pero Pablo dijo, no, yo voy a ir porque Pablo sabía con certeza lo que era esa palabra. Ellos conocían. Y mira lo que dice el capítulo 22, perdón, el versículo 22 dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Yeshua para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Dígame usted si usted tiene esta inteligencia emocional y esta inteligencia espiritual que tenía Pablo para decir, o sea, mi vida, mi vida, yo no la estimo, o sea, mi vida le pertenece a él y él va a hacer con mi vida lo que él quiere. Y si voy a ir a Jerusalén, voy a ser encadenado y encarcelado y muerto, voy a ir. ¿Y quién como él que dijo, que sabía que Dios le dijo al tener su encuentro con Hashem camino a Damasco, que después él fue encerrado en una casa, que después Dios envía al profeta Ananías y le dice, vete a donde fulano, ora por él, y al inmediato que después que oraron por él, las escamas se cayeron y entonces el Señor le dijo a Ananías en el mandato, hazle saber a él todo lo que él va a sufrir por causa de mi nombre. Ujú. Así entonces, la gran encomienda como yo la veo ahora, porque antes a mí se me enseñó que la gran encomienda, y no está mal esa parte, era ir y hacer misiones, ir a diferentes países a llevar la palabra del evangelio, a orar por los enfermos, a llevar alimentos, a llevar comida, a ir a donde está la necesidad. Eso es parte de la gran encomienda. Eso es lo que hay que hacer. Cuando te traigan un enfermo,
como dice la palabra, únjalo, envíelo a los ancianos en medio de nuestras congregaciones. Hay ancianos, vamos a identificar esas personas sabias, que los ancianos vayan, unjan al enfermo, oren por él, va a ser sanado. O sea, eso es una certeza que tenemos ahí. Liberen las personas que están atadas. Vamos a trabajar con las personas, vamos a llevar además de alimentos, porque es lindo llevar alimentos, es lindo llevarla donde está la necesidad, pero estamos viendo fruto de eso. Hoy en día, ¿cuántas personas están llegando a nuestras congregaciones a recibir la palabra y a convertirse? ¿Cuántas personas en medio de nuestras congregaciones se convierten en cada servicio? O sea, ¿tú sabes de cuándo yo no veo una persona que se convierte? Que diga, le entrego mi vida a Dios, voy a ser transformado. Entonces, estamos llenándonos, llenándonos, llenándonos y un pueblo pereciendo. Y yo creo que es tiempo que Dios está trayendo un nuevo despertar, dándonos una nueva oportunidad. Tenemos que salir, tenemos que salir, tenemos que hacer algo. Gracias a Dios tenemos estos medios, ¿verdad? De internet, estos videos, que esta palabra puede llegar a más personas, pero no solamente así. Yo recuerdo, y lo voy a decir porque yo me convertí en una iglesia pentecostal. Había ministerio de misiones, salían a los países necesitados a llevar comida, a llevar alimentos, a llevar medicina. Había ministerio de evangelismo, estaban en las calles. Había un día en que se iban a diferentes lugares a llevar la palabra, a orar por las personas. O sea, se le daba comida al necesitado. Había ministerios de capellanes donde se iba a los hospitales a orar por enfermos y se iba a las cárceles a orar por las personas. Pero entonces, si acá en la Torá hacemos eso, soy pentecostal, soy cristiana, estoy muy pentecostal. No lo quería decir, pero lo voy a decir. O sea, volvemos a lo mismo a las etiquetas. ¿Qué me importa si me veo cristiana, si me veo pentecostal? Pero lo que estoy haciendo, estoy imitando a mi Mesías, pues estoy bien. Que me digan pentecostal como a Yeshua, Belcebú. A Yeshua le decían que era glotón, que era borrachón. ¿No le dijeron eso a Yeshua? Así mismo es. ¿Y Sí. tú te crees que eso detuvo a Yeshua de hacer lo que el Padre lo envió? No, Aún ni, como estudiamos ayer, ni aún los religiosos pudieron parar de hacer lo que él vino a hacer porque eh, ellos saben que lo que él estaba haciendo, fíjate que él les dice, ¿por cuál de qué causas ustedes me juzgan a mí? ¿O por qué me quieren tirar piedra? Si lo que yo estoy haciendo, aún ustedes mismos lo han estado leyendo en la misma Torá. exacto, exacto. Moisés no hizo milagros y prodigios con el bastón que Dios le dio. Eso fue a través del Espíritu. O sea, Dios encomendó a Moisés. Las plagas no fueron milagros y prodigios. ¿Ves? Pero eso fueron cosas externas para sacar al pueblo de ahí. Cuando Yeshua vino, vino con milagros y prodigios, pero no vino a trabajar con lo externo, con el interior de cada persona, con la enfermedad física, espiritual, emocional que tenía cada vida. Y entonces, esa es mi exhortación en este tiempo. Hay, hay Muy, que hacer. y muy buena, por cierto, porque
es necesario que se hable esto porque nosotros no podemos, sí, vamos a la Shabbat, a la sinagoga, eh, a recibir, eh, pero también no es que nosotros recibamos también, sino que también demos a otros, que ellos reciban también de lo que Hashem tiene por medio de su Hijo para ellos. Así Y es. te doy a ti en esta, pues, esta oportunidad de estar con nosotros, de poder traer esta enseñanza que yo creo que para este tiempo es bien importante, especialmente, tú sabes que estamos en un mundo que ahora mismo ya pronto en estos días, ya para ellos termina el año secular y entran en uno nuevo y que no sabemos qué es lo que ha de traer. Ahora mismo estaba viendo las noticias también y ver un avión sin tener que de eso, muchas vidas que perdieron murieron en ese trágico accidente allá en Japón. Eh, es algo de que Hashem nos está llamando a cada uno de nosotros a llevar estas buenas nuevas, a predicar el evangelio, no olvidando de que quizás en algunos lugares podamos ser recibidos, pero en otros no. eh, Porque Yeshua se los dijo a los discípulos, hay lugares donde yo los voy a enviar, que quizás le digan, bienvenidos, ustedes miren, entren y coman y beben y hagan. Pero hay otros lugares que no los van a recibir y él le dijo, sacúdese en el polvo y sigan caminando. Porque, Tú sabes una cosa que ahora hablando de eso está viniendo a mi mente, que cada trabajo secular de nosotros, porque no tenemos que preparar una campaña evangelística para salir, digo, si se puede preparar, amén, gloria a Dios, pero nuestros trabajos seculares son una fuente para nosotros transmitir el mensaje del Eterno. Yo por lo menos que en mi mesa se sienta tanta mujer, además de que soy consejera y en ese tiempo la consejería se la estoy dando gratis, pero uno les habla. Ahora mismo, en estos días yo tuve una experiencia con una muchacha cristiana, una iglesia cristiana, persevera y todo. Yo les estoy dando unas clases privadas y cuando ella llegó y vio mi casa adornada de Hanukkah, ella le encantó la decoración y ella, ¡ay, qué lindo! Eso es algo de Israel, ¿verdad? ¿Qué fue eso? Una oportunidad que Hashem me dio para hablarle a ella acerca de la festividad. Ella se quedó asombrada. ¿Tú sabes qué terminó viendo? Porque también le hablé, terminó viendo un video que habla sobre lo que en realidad es la Navidad. Fue una semilla que yo sembré ahí. Además de tantas cosas que yo, ¿cómo te digo? Son tantas cosas que uno no las dice porque la palabra dice que lo que haga tu mano derecha no se entere de su mano izquierda. Quien tiene que ver esto es el Eterno, ¿verdad? No, no estoy diciendo que, ¿verdad? Los ministerios que presentan en sus redes sociales, pues sí, porque es una labor que se está haciendo y eso es digno, pero son muchas cosas que uno hace alrededor, como te digo, no necesariamente es una campaña evangelística, con las personas que tú tienes a tu alrededor. Y mientras tú vas transformando tu vida y ellos van viendo el cambio, ellos van a ir interesándose. Que yo decía, wow, Señor, qué oportunidad tú me diste a mí de hablarle a esta muchacha de lo que es esta festividad. Y ella terminó viendo lo que es la Navidad y está completamente asombrada. ¿no? Y que tú me recuerdas a mí el verso que Pablo cuando llegó a los griegos, él que aprovechó una simple inscripción que había en un lugar al Dios no conocido, por si acaso hay otro Dios, pues mira, Sí, el que no es conocido, pues a ese le. Pero eso mismo aprovechó Pablo para exacto, predicarle el Evangelio. Y ahí exacto. estamos, son oportunidades grandes que el Eterno nos concede a nosotros, que yo puedo decir ahora que no tenemos excusa en aquel día No. para predicar este Evangelio. Ujú. Una de las cosas de las estrategias mientras estaba leyendo en las notas que tenía,
que ellos comenzaban en sus lugares familiares y después comenzaban después más luego a expandirse progresivamente alrededor de las comunidades, empezaban en sus comunidades, en sus congregaciones, luego salían y así sucesivamente, pero nada los detenía, nada, es importante, Nada. nada los detenía, ellos aprovechaban cualquier circunstancia para predicar el evangelio. Así es. Y ver que Dios le habló a Pedro por medio de un lienzo diciéndole esto, esto y esto y esto, y ir a un lugar a conectarse con una gente que quizás para su ojo carnal él los tuvo como personas comunes, pero Dios le dijo, no, no los veas como algo con un velo, como personas limpias, puras, que lo único que les falta es recibir la salvación. Pero es ponernos en las manos del Eterno, Amén. cumplir esta gran encomienda. Amén. Yo te doy gracias por estar con nosotros y compartir tremenda información. No olvide, hermanos, de suscribirse a nuestro canal de Besora Tová y también en el canal de nuestra hermana Brenda, el Ministerio Shalom, de consejería y exhortación. Y también, pues, por medio de su ministerio, el Eterno, pues, la ha ido dotando también de la palabra. Así que si usted quiere comunicarse con nuestra hermana eh, Brenda Rivera, ya que ella pues eh, tiene su ministerio, usted lo puede hacer. Un momento. Lo puede hacer a través, si necesita apoyo nacional, Consejería Cristiana, Amén. 922-0392 y nuestra hermana está disponible tanto de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Así que damos gracias a nuestra hermana Brenda por tremenda enseñanza. Y recuerde que este video está siendo grabado. Usted puede ir a accesar a youtube.com, va, Pastor José Vargas. También va a estar en el canal de nuestra hermana Brenda Rivera para que usted pueda estudiar este video con más detalladamente y esperamos que la información que le hemos proveído sea de gran bendición y como dicen nuestros maestros, no nos crean a nosotros. Ay, Valide, así que valide la gracias a todos, información. muchas bendiciones, shalom y será Amén. hasta la próxima. Gracias, mi hermanita Brenda. Algo, Gracias a todos. Shalom. Hashem les bendiga y les guarde. Gracias por la oportunidad. amén. Gracias a mi hermanita.